Mi suegra millonaria destruyó mi vestido de novia con tijeras y vino, pero yo grabé todo sin saberlo. Entonces lo puse en la boda, y los 200 invitados quedaron destrozados. Tengo 35 años, trabajo en una aerolínea, bueno, trabajaba como sobrecargo hasta que me pasaron a un puesto administrativo hace como un año, y necesito contar esta historia porque honestamente todavía no puedo creer que todo esto haya pasado de verdad. Estoy casada con Daniel, que tiene 26 años, y es el heredero único de una compañía naviera bastante grande. O sea, su familia tiene dinero, mucho dinero, del tipo que yo nunca había visto en mi vida antes de conocerlo. Nos conocimos hace como 4 años en un vuelo a Londres. Él viajaba en primera clase, obviamente, y yo estaba trabajando. Y no sé, hubo química inmediata. Empezamos a hablar, y una cosa llevó a la otra. Llevábamos 3 años saliendo cuando me pidió matrimonio. Y debería haber sido el momento más feliz de mi vida, ¿verdad? Pero la cosa es que su madre, Beatrice Prescott, ha sido una pesadilla absoluta desde el primer día que nos conocimos. La primera vez que Daniel me llevó a conocer a sus padres, yo estaba súper nerviosa, ya sabes, porque ellos viven en esta mansión enorme en las afueras de la ciudad, y yo vengo de una familia de clase trabajadora normal. Mis padres son buena gente, pero definitivamente no nadamos en dinero. Recuerdo que llegamos y Beatrice me miró de arriba a abajo con esta cara de asco total, tipo como si hubiera pisado algo desagradable, y lo primero que me dijo fue: «Así eres azafata, qué interesante, debe ser conveniente para Daniel tener descuentos en vuelos». Ni siquiera me dio la mano. Durante toda esa cena me hizo preguntas súper condescendientes sobre mi trabajo, mi educación, mi familia, y cada vez que yo respondía, ella solo sonreía de esa manera falsa y decía cosas como: «Oh, qué lindo, qué pintoresco». Daniel intentaba defender y cambiar de tema, pero ella era implacable. Su padre básicamente no habló en toda la noche, solo asentía a todo lo que ella decía. Después de esa primera cena pensé que tal vez con el tiempo las cosas mejorarían, que Beatrice solo necesitaba acostumbrarse a la idea de que su hijo estaba con alguien como yo, pero no, las cosas solo empeoraron. Cada vez que nos veíamos, ella encontraba alguna manera de hacerme sentir pequeña. Comentaba sobre mi ropa, sobre cómo hablaba, sobre mis modales en la mesa. Una vez me dijo delante de toda su familia en una cena de Navidad que era una lástima que yo no hubiera tenido la oportunidad de ir a una universidad decente, que eso realmente se notaba en mi manera de expresarme. Daniel se puso furioso y nos fuimos inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. ¿Me explico? Cada encuentro con ella era así, pura hostilidad apenas disfrazada de preocupación maternal. Lo peor es que ella no solo me atacaba a mí directamente, sino que también intentaba sabotear nuestra relación de maneras más sutiles. Le decía a Daniel constantemente que yo solo estaba con él por su dinero, que una mujer de mi edad con un hombre más joven solo podía estar buscando seguridad financiera. Sí, hay 9 años de diferencia entre nosotros. ¿Y qué? Eso no significa nada. Daniel siempre me contaba estas conversaciones porque él es súper honesto conmigo y nunca creyó las cosas que ella decía, pero igual dolía saber que su propia madre pensaba eso de mí. Ella también intentaba presentarle constantemente a otras mujeres, hijas de sus amigas ricas, mujeres de su misma clase social y edad apropiada según sus estándares, y era tan obvio lo que estaba haciendo que hasta daba pena. Cuando Daniel me propuso matrimonio hace como año y medio, yo estaba feliz pero también aterrada porque sabía que Beatrice iba a perder la cabeza. Y vaya que la perdió. Literalmente, 2 días después de que anunciamos el compromiso, ella apareció en nuestro departamento, porque sí, ya vivíamos juntos en ese momento, y exigió hablar conmigo a solas. Daniel se negó, pero yo le dije que estaba bien, que podía manejarla. Error gigante. En cuanto él salió de la habitación, ella me miró con un odio puro, y me dijo que si realmente amaba a Daniel debería dejarlo ir, que yo iba a arruinar su vida, que él merecía a alguien mejor, alguien de su nivel. Me dijo que mi trabajo como azafata era vergonzoso, que qué iba a pensar la gente cuando supieran que la esposa del heredero de la compañía Prescott servía bebidas en aviones. Me exigió que renunciara a mi trabajo inmediatamente si quería casarme con su hijo. Eso fue básicamente la gota que derramó el vaso para mí. Hasta ese momento había intentado ser amable. Había intentado ganarme su aprobio, pero en ese instante me di cuenta de que nunca iba a pasar, que ella nunca me iba a aceptar sin importar lo que yo hiciera. Así que le dije que no iba a renunciar a mi trabajo, que Daniel me amaba exactamente como era, y que íbamos a casarnos con o sin su bendición. Ella se puso roja de la furia y me dijo que ya vería, que ella se encargaría de que esto no sucediera. Cuando Daniel volvió, y le conté lo que había pasado,
Él finalmente confrontó a su madre de verdad. Le dijo que si no podía respetarme, entonces no sería bienvenida en nuestras vidas. Ella lloró y se hizo la víctima. Dijo que Daniel estaba siendo manipulado por mí, pero él se mantuvo firme y ella se fue furiosa. Después de eso hubo como 6 meses de silencio relativo. Ella no volvió a contactarnos directamente, pero según el padre de Daniel, ella estaba devastada, lloraba todo el tiempo, decía que había perdido a su hijo. Parte de mí se sentía mal. No voy a mentir, porque a pesar de todo ella era su madre. Pero Daniel me recordaba constantemente todas las cosas horribles que me había dicho y hecho, y yo sabía que él estaba haciendo lo correcto, al poner límites. Mis propios padres, Richard y Carol, básicamente me decían lo contrario. Ellos pensaban que yo debería hacer las paces con Beatrice, que debería ser la más grande, que al final del día era la madre de mi futuro esposo, y que las apariencias importaban. Mis padres siempre han estado obsesionados con encajar, con no hacer olas, y la idea de tener problemas con una familia tan rica y poderosa los ponía súper nerviosos. Bueno, avancemos a hace como 3 meses, una semana antes de la boda. Yo había estado planeando esta boda durante más de un año, cada detalle, y una de las cosas más importantes para mí era mi vestido. Había trabajado con esta diseñadora increíble, Emma Laurent, que básicamente es una amiga de una amiga, y que me hizo un vestido completamente personalizado. Era hermoso, o sea, era el vestido de mis sueños, hecho a mano con encaje francés y miles de pequeñas perlas cosidas. Me había costado una fortuna. Bueno, Daniel pagó por él, pero igual, era una obra de arte. Emma me lo entregó una semana antes de la boda, y yo estaba tan emocionada que lo llevé a casa inmediatamente para mostrárselo a Daniel. Llegué al departamento, y Daniel estaba trabajando desde casa ese día, y yo estaba tan feliz que básicamente salté sobre él gritando que tenía que ver el vestido. Pero Daniel es súper supersticioso con esas cosas. Dice que es mala suerte ver el vestido antes de la boda, así que se negó completamente. Yo me reí y le dije que estaba siendo ridículo, pero él no cedió. Así que subí el vestido a nuestro dormitorio y lo colgué en el closet, todavía en su bolsa protectora. Decidí darme una ducha rápida porque había estado corriendo de un lado a otro todo el día y estaba agotada. Aquí es donde las cosas se ponen absolutamente demenciales. Dejé mi teléfono en la mesita de noche, ya sabes, como siempre hago, y entré al baño. Estuve en la ducha tal vez 15 minutos, y cuando salí y entré al dormitorio, literalmente me quedé paralizada. Mi vestido estaba tirado en el piso, completamente destruido. Había sido cortado con tijeras en múltiples lugares. El encaje estaba hecho jirones, y había vino tinto derramado por toda la falda. Yo no podía procesar lo que estaba viendo. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado a robar, pero nada más estaba tocado, solo mi vestido. Empecé a hiperventilar, las manos me temblaban, y grité por Daniel. Daniel subió corriendo, y cuando vio el vestido su cara se puso blanca. Empezamos a revisar el departamento, pero todo lo demás estaba normal. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también, nada tenía sentido. Y entonces, y esto es lo más loco, tomé mi teléfono para llamar a la policía, y me di cuenta de que la aplicación de grabación de voz estaba abierta, y había estado grabando todo este tiempo. Yo ni siquiera recordaba haberla abierto. Debió haber sido un accidente cuando dejé el teléfono en la mesita, pero ahí estaba, una grabación de 40 minutos. Le di play con las manos temblando. Al principio solo se escuchaba el sonido del agua de la ducha en el fondo, y luego, después de como 5 minutos, se escucha la puerta del dormitorio abriéndose, y entonces escuché su voz, la voz de Beatrice. Ella estaba hablando sola, murmurando cosas como, «Esta perra no va a arruinar la vida de mi hijo, voy a encargarme de esto ahora mismo». Se escuchaba el sonido de una bolsa siendo abierta, y luego el inconfundible sonido de tijeras cortando tela. Ella estaba respirando pesado, casi jadeando del esfuerzo, y seguía murmurando cosas horribles sobre mí, llamándome buscadora de oro, prostituta, basura. En un momento se escucha el sonido de líquido siendo derramado, y ella dice en voz alta, «A ver cómo te ves bonita ahora, estúpida». Luego se escuchan sus pasos saliendo de la habitación y la puerta cerrándose. Todo quedó grabado. Daniel y yo nos quedamos ahí sentados en shock absoluto escuchando la grabación. Yo estaba llorando, no solo por el vestido, sino porque no podía creer que alguien me odiara tanto, que su propia madre fuera capaz de hacer algo así. Daniel estaba furioso de una manera que nunca lo había visto antes. Su mandíbula estaba tensa, y sus manos estaban hechas puños. Él tomó su teléfono y llamó a su madre inmediatamente. Ella contestó con esa voz dulce y falsa que siempre usa con él, y Daniel le preguntó directamente, «¿Estuviste en nuestro departamento hoy?».
Hubo un silencio largo y luego ella dijo: «Oh, sí, cariño. Pasé a dejarles un regalo de bodas, pero no había nadie, así que lo dejé en la entrada». Él le preguntó: «¿Entraste a nuestro dormitorio?» Y ella se rió nerviosa y dijo: «Claro que no. ¿Por qué haría eso? Dejé el regalo y me fui». Daniel le dijo que teníamos una grabación de ella destruyendo el vestido de novia. Otro silencio largo. Y luego ella empezó a gritar, diciendo que eso era imposible, que estábamos mintiendo, que yo probablemente había destruido mi propio vestido para hacerla quedar mal con Daniel. Él le dijo que la grabación era clara, que era su voz, que había quedado documentado todo lo que había hecho y dicho. Beatriz empezó a llorar y a decir que esto era un malentendido, que Daniel tenía que escucharla, que yo lo estaba alejando de su familia. Daniel simplemente le dijo: «No quiero volver a verte nunca». Cortó la llamada y la bloqueó de su teléfono. Yo estaba devastada por mi vestido, pero en ese momento algo cambió en mí. Miré los restos de mi vestido, escuché esa grabación otra vez, y me di cuenta de que esto no podía quedar así. Beatrice había pasado años haciéndome la vida imposible, humillándome, intentando destruir mi relación con Daniel, y ahora había ido demasiado lejos. Y ella pensaba que había ganado, que había arruinado mi boda. Pero la cosa es que ella no sabía que yo tenía pruebas. Y en ese momento se me ocurrió un plan. Le dije a Daniel que no llamáramos a la policía todavía, que yo tenía una idea mejor. Él me miró confundido, pero confiaba en mí, así que dijo que estaba bien. Tomé los restos del vestido, los empaqué cuidadosamente, y llamé a Emma, la diseñadora. Le expliqué toda la punto. Emma Mastablio, situación, y le pregunté si había alguna manera de arreglar el vestido en menos de una semana. Emma se quedó callada por un momento y luego dijo: «Dame 2 días para evaluarlo. No te prometo nada, pero voy a intentarlo». Le llevé el vestido esa misma noche, y Emma básicamente no durmió durante los siguientes 4 días trabajando en él. Cada pedazo de encaje destruido tuvo que ser reemplazado a mano. Las perlas que faltaban tuvieron que ser cosidas nuevamente, y las manchas de vino fueron imposibles de quitar completamente, así que Emma tuvo que rediseñar esa sección de la falda. Pero ella es una genio, y de alguna manera lo logró. Mientras Emma trabajaba en el vestido, yo actué como si nada hubiera pasado. No le conté a nadie más sobre lo que Beatriz se había hecho, ni siquiera a mis padres. Daniel quería confrontarla públicamente, pero yo le pedí que esperara, que confiara en mí. Beatriz intentó llamar a Daniel múltiples veces, pero él la tenía bloqueada. Así que, ella empezó a llamarme a mí. Yo no contestaba, pero ella dejaba mensajes de voz, algunos llorando y suplicando hablar con Daniel, otros amenazando con arruinar la boda si no la dejábamos explicarse. Yo guardé cada mensaje, cada amenaza, como evidencia adicional. El día de la boda llegó, y yo estaba tan nerviosa que sentía que iba a vomitar. Emma me había entregado el vestido reparado la noche anterior y era perfecto. O sea, ni siquiera se notaba que había sido destruido. De hecho, se veía incluso mejor que antes con los ajustes que Emma había tenido que hacer. Daniel no tenía idea de que el vestido había sido reparado. Él pensaba que yo había tenido que comprar algo de último minuto, así que cuando me vio caminando por el pasillo en ese vestido, su cara fue de confusión absoluta antes de transformarse en admiración. Pero la cara que realmente quería ver era la de Beatrice. Ella estaba sentada en la primera fila del lado de la familia del novio, porque a pesar de todo, el padre de Daniel había insistido en que ella tenía que estar invitada, era su madre después de todo. Cuando empecé a caminar por el pasillo vi su cara y fue absolutamente deliciosa. Primero confusión, luego shock, luego horror puro. Ella se puso pálida, y la vi susurrarle algo urgentemente al padre de Daniel, quien solo la ignoró. Yo mantuve mi cara serena y seguí caminando como si nada, pero por dentro estaba triunfante. Ella pensaba que había destruido mi día, pero ahí estaba yo, en mi vestido perfecto, casándome con su hijo. La ceremonia fue hermosa. Daniel y yo intercambiamos votos, y oficialmente nos convertimos en marido y mujer. Durante todo el tiempo pude ver a Beatriz en mi visión periférica. Ella se veía como si estuviera a punto de tener un ataque. Constantemente movía la cabeza tratando de entender cómo era posible que yo estuviera usando ese vestido. La recepción fue en un salón enorme. Teníamos como 200 invitados. Toda la familia extendida de Daniel, nuestros amigos, compañeros de trabajo, básicamente todo el mundo que conocíamos. Ahora viene la parte que todos estaban esperando, supongo. Después de la cena, llegó el momento de los discursos. El padre de Daniel habló primero. Dio un discurso súper genérico sobre el matrimonio y la familia. Luego habló el padrino de Daniel, uno de sus mejores amigos, y fue divertido y emotivo. Y entonces yo pedí el micrófono.
Daniel me miró sorprendido porque no habíamos planeado que yo diera un discurso. Pero yo le sonreí y tomé el micrófono de todos modos. Empecé agradeciéndole a todos por venir, diciendo lo feliz que estaba de casarme con Daniel, todas las cosas normales que dirías en un discurso de boda. Y luego dije, pero antes de continuar con la celebración, hay algo que necesito compartir con todos ustedes. Hice una señal al DJ, y él conectó mi teléfono al sistema de sonido. Le dije a todos los invitados que una semana antes de la boda algo terrible había pasado, que alguien había entrado a nuestra casa y había destruido mi vestido de novia. Podía ver a la gente murmurando, sorprendida, y Beatrice se había puesto rígida en su asiento. Entonces dije, afortunadamente tenemos una grabación del incidente, y me gustaría que todos la escucharan, y le di play. El audio empezó a reproducirse por los altavoces del salón, súper claro. Primero el sonido de la puerta abriéndose, luego la voz inconfundible de Beatrice murmurando sus insultos hacia mí, el sonido de las tijeras cortando mi vestido, su respiración agitada, ella diciendo que yo era una buscadora de oro y una prostituta, el sonido del vino siendo derramado, y finalmente su voz diciendo, «A ver cómo te ves bonita ahora, estúpida». El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas en shock absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia Beatrice, quien se había puesto de pie y estaba completamente blanca. Yo seguí hablando. Dije que quería que todos supieran exactamente qué tipo de persona era mi nueva suegra, que durante años había soportado su abuso y maltrato en silencio, pero que esto había cruzado una línea. Le agradecí a Emma por reparar mi vestido y dije que esperaba que todos disfrutaran el resto de la noche. Beatrice estalló. Empezó a gritar desde su mesa, llamándome perra, mentirosa, manipuladora, diciendo que yo había editado la grabación, que esto era una trampa. Empezó a caminar hacia mí gritando, y su esposo intentó detenerla, pero ella se soltó. Daniel se interpuso entre nosotras, y Beatrice le gritó a él, diciendo que yo lo había embrujado, que él estaba siendo un tonto, que yo iba a destruir su vida. 2 de los primos de Daniel tuvieron que sujetarla literalmente y sacarla del salón mientras ella seguía gritando obscenidades. Fue un espectáculo absoluto. Mis padres me buscaron inmediatamente después y estaban furiosos conmigo. Mi madre me preguntó cómo había podido hacer algo así, que había humillado a Beatrice públicamente, que esto iba a causar problemas terribles en la familia. Mi padre estaba de acuerdo, diciendo que yo debería haber manejado esto en privado, que hacer este tipo de escándalo en mi propia boda era inapropiado, y que la familia de Daniel nunca me iba a perdonar. Yo les dije que Beatrice había destruido mi vestido de novia, que me había estado maltratando durante años, y que ella merecía ser expuesta. Ellos básicamente dijeron que eso no importaba, que las apariencias y mantener la paz eran más importantes. Honestamente me sentí súper decepcionada de ellos, pero no me sorprendió, siempre han sido así. Daniel, por otro lado, me apoyó completamente. Después de que Beatrice fue sacada del salón, él tomó el micrófono y les dijo a todos que lo sentía muchísimo por la escena, que él no había sabido que yo iba a hacer eso, pero que respaldaba mi decisión 100%. Dijo que su madre había estado tratándome horriblemente desde que nos conocimos, y que lo que había hecho con el vestido era imperdonable. Dijo que él estaba cortando todo contacto con ella, y que esperaba que su familia entendiera su decisión. Algunos familiares asintieron en apoyo, otros se veían incómodos, pero nadie la defendió públicamente después de escuchar esa grabación. El resto de la recepción fue extraño, la verdad. Algunas personas vinieron a abrazarme y decirme que había hecho bien en exponerla, que ellos también habían sufrido el comportamiento de Beatrice durante años. Otras personas nos evitaban a Daniel y a mí, probablemente pensando que habíamos llevado las cosas demasiado lejos, pero honestamente ya no me importaba. Yo había pasado años intentando ganarme la aprobación de esa mujer, años soportando sus insultos y su maltrato, y finalmente le había mostrado a todo el mundo quién era ella realmente. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Al día siguiente de la boda, mientras Daniel y yo estábamos empacando para nuestra luna de miel, Beatrice apareció en nuestro departamento. Daniel le había cambiado las cerraduras después del incidente del vestido, así que ella no podía entrar, pero se quedó afuera tocando el timbre y gritando. Finalmente Daniel bajó a hablar con ella. Yo me quedé arriba pero podía escuchar todo. Ella le suplicó que me dejara, diciendo que yo lo había humillado públicamente, que la había hecho quedar como una loca, que ninguna mujer que realmente amara a su hijo haría algo así. Daniel le dijo muy calmadamente que lo que ella había hecho era infinitamente peor, que había entrado a su casa sin permiso y había destruido algo que no le pertenecía,
que había estado abusando de su esposa durante años y que él había escuchado con sus propios oídos en esa grabación las cosas horribles que ella pensaba de mí. Le dijo que no quería volver a verla nunca y que no intentara contactarnos de nuevo. Los días siguientes fueron caóticos. La mayoría de la familia de Daniel, sus tíos, tías, primos, todos cortaron contacto con Beatrice. Aparentemente muchos de ellos también habían sido víctimas de su comportamiento a lo largo de los años, y esto había sido la gota final. El padre de Daniel seguía con ella, pero incluso él admitió que lo que ella había hecho estaba mal. Beatrice empezó a mandar mensajes de texto amenazantes, diciendo que iba a desheredar a Daniel si no se divorciaba de mí, que lo iba a cortar de la empresa familiar, que se iba a asegurar de que nunca tuviéramos un centavo de la fortuna Prescott. Daniel básicamente le dijo que hiciera lo que quisiera, que él tenía su propio dinero de su trabajo en la empresa, que no necesitábamos su herencia, que prefería ser pobre que tener que lidiar con ella el resto de su vida. Y ella lo hizo. Realmente lo hizo. Cambió su testamento y cortó a Daniel completamente. Toda la fortuna que ella tenía, que era considerable porque venía de su propia familia adinerada independiente de la compañía de su esposo, se la dejó a organizaciones benéficas y familiares lejanos. Daniel se encogió de hombros cuando nos enteramos y dijo que era el mejor dinero que nunca iba a recibir. Lo que más me sorprendió fue la reacción de la mayoría de la gente. Mis amigos me apoyaron completamente. Pensaron que lo que hice fue justificado e incluso épico. La familia de Daniel, como dije, mayormente cortó contacto con Beatrice. Algunos incluso nos llamaron para pedirnos disculpas por no haber intervenido antes cuando veían cómo ella me trataba. Pero mis propios padres seguían molestos conmigo, diciendo que había creado un drama innecesario, que ahora Daniel y yo estábamos aislados de parte de su familia por mi culpa. Les expliqué 1000 veces que Beatrice había empezado todo esto, que yo solo me había defendido, pero ellos no querían escuchar. Como un mes después de la boda, Daniel organizó una pequeña celebración tipo recepción de maquillaje en nuestra casa. Invitó solo como a 30 personas, nuestros amigos más cercanos y los familiares que nos habían apoyado. Fue hermoso, súper íntimo y relajado, sin drama, exactamente lo que nuestra recepción original debería haber sido antes de que yo pusiera esa grabación. Durante esa fiesta Daniel me sorprendió con boletos para una luna de miel de un mes en Europa, algo que habíamos tenido que posponer por todo el caos. Visitamos Italia, Francia, España, y fue absolutamente perfecto. Ahora, como 6 meses después de todo esto, Daniel y yo estamos bien. Mejor que bien, la verdad. No tener a Beatrice en nuestras vidas ha sido increíblemente liberador. Sí, hay momentos en que Daniel extraña a su madre, o más bien extraña la idea de tener una madre que no sea tóxica, pero él dice que nunca se arrepiente de su decisión de cortarla de su vida. Ella todavía intenta contactarlo ocasionalmente a través del padre de Daniel, enviando mensajes sobre cómo está arrepentida y quiere reconciliarse, pero siempre hay condiciones, siempre es, me disculpo si tú te divorcias de ella, o, podemos arreglar esto si ella se disculpa públicamente, cosas así. Daniel simplemente ignora todo. La compañía naviera sigue siendo de su padre, y Daniel sigue trabajando ahí. Su padre nunca lo cortó del negocio a pesar de la presión de Beatrice. De hecho, su padre eventualmente admitió que Beatrice había estado fuera de control durante años y que él había sido cobarde por no confrontarla antes. No sé si eso cuenta como disculpa, pero es algo, supongo. En cuanto a mí, dejé mi trabajo en la aerolínea, no porque Beatrice me lo pidiera, sino porque yo quería. Conseguí un puesto administrativo mejor pagado, que no requiere que esté volando constantemente, y honestamente estoy mucho más feliz. Daniel y yo estamos considerando empezar una familia pronto, y la idea de tener hijos sin que Beatrice esté en sus vidas es un alivio enorme. No. Quiero que mis hijos crezcan cerca de alguien tan tóxica y manipuladora. Sé que mucha gente piensa que lo que hice fue demasiado, que exponer a Beatrice públicamente en mi propia boda fue cruel o inapropiado. Mis padres ciertamente lo piensan, y algunos conocidos también me han dicho que debería haber manejado las cosas de manera más privada. Pero honestamente, después de años de aguantar su abuso, después de que ella literalmente destruyó mi vestido de novia una semana antes de mi boda, creo que merecía ser expuesta. Ella contaba con que yo fuera demasiado educada o demasiado asustada para confrontarla, que yo simplemente me quedaría callada y dejaría que se saliera con la suya como siempre lo había hecho, pues esta vez no. Esta vez ella subestimó completamente a quien estaba tratando de destruir. A veces todavía pienso en su cara cuando empecé a caminar por ese pasillo en mi vestido perfectamente reparado, el shock absoluto en sus ojos cuando se dio cuenta de que su plan había fallado. Y luego su cara cuando puse play a esa grabación y todos en ese salón
Escucharon exactamente qué tipo de persona era. Fue satisfacción pura. No voy a mentir. Después de todo lo que me hizo pasar, sentía que finalmente había recuperado algo de poder en esa relación dinámica tan desbalanceada. Daniel me dice que soy la persona más fuerte que conoce, que admira cómo manejé toda la situación con Beatrice. Dice que muchas personas se habrían rendido, se habrían alejado de la relación por todo el drama con su madre, pero yo me quedé y luché. Y tiene razón, hubo momentos en los primeros años de nuestra relación cuando consideré terminar todo solo para no tener que lidiar con Beatrice nunca más. Pero lo amaba demasiado, y no iba a dejar que ella ganara. La cosa es que al final, ella perdió todo. Perdió a su hijo, perdió el respeto de su familia extendida, se convirtió en la villana de su propia historia, y todo porque no podía aceptar que su hijo había elegido amarme. Todo porque sentía que yo no era suficientemente buena para su familia de dinero viejo, pues resultó que yo era más que suficientemente fuerte para enfrentarla cuando finalmente decidí hacerlo. Y esa grabación, ese accidente fortuito de dejar mi teléfono grabando, fue la evidencia perfecta que necesitaba para mostrarle a todo el mundo quién era ella realmente detrás de esa fachada de dama refinada y preocupada. No sé qué va a pasar en el futuro, si Beatrice eventualmente va a aceptar la realidad y dejar de intentar contactar a Daniel, o si va a seguir siendo amargada y vengativa hasta el final. Honestamente, ya no es mi problema. Mi vida ahora es con Daniel, construyendo nuestro propio futuro juntos, sin la toxicidad de su madre envenenando cada momento feliz. Y cada vez que veo las fotos de nuestra boda, luciendo hermosa en ese vestido que Emma reconstruyó con tanto amor y esfuerzo, me recuerdo a mí misma que sobreviví a lo peor que Beatrice. Podía lanzarme, y salí victoriosa. Eso es suficiente para mí.